Hola para todos, mi nombre es Jorge Luis Díaz Jiménez. Voy a hablar sobre las técnicas estadísticas para probar hipótesis. Bueno, entonces inicialmente tenemos nuestra tabla de contenido. ¿Qué son las pruebas paramétricas y no paramétricas? ¿Cuáles son las pruebas más usadas y cuándo se usan? ¿Qué tipo de variables se analizan con las pruebas y cómo se interpretan los resultados de las pruebas? Entonces, las pruebas paramétricas identifican la relación que guardan estas variables entre sí, dado que cualquier modificación que sufra la variable va a verse afectada a la otra. Entonces deben cumplir condiciones de validez, deben cumplir con una distribución normal y unas características propias. Las pruebas no paramétricas pues no manejan su sustento como tal que muestre como la correlación de una variable con otra, pero sí permiten calcular una significancia. Entonces, estas pruebas no paramétricas, sin ajustarse a ninguna distribución, pueden aplicarse y aunque se cumplan las condiciones de validez no paramétricas. Entonces, aquí algo que hay que considerar es que entre más cercano esté a cero, pues más relación guarda. ¿Cuáles son las pruebas más usadas y cuándo se usan? Entonces empecemos por las pruebas paramétricas. El coeficiente de correlación de Pearson pues es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, pues el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. Entonces, estas pruebas se utilizan cuando se quiere estudiar la relación entre dos variables aleatorias cuantitativas generalmente. Y pues, por ejemplo, la relación entre el peso y la altura puede ser las variables a estudiar en la relación de Pearson. La otra es la regresión lineal, que pues es una técnica estadística utilizada también para estudiar la relación entre variables y generalmente pues se lo utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos. Ya podemos hablar ya de medidas económicas o de aspectos de comportamiento, ¿no? Entonces es muy usado y se usa básicamente para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente y una variable independiente. Un ejemplo claro de esto es la venta de helados respecto a la temperatura diaria o el aumento de temperatura. Las pruebas T es un tipo de estadística deductiva y se utiliza generalmente para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de ciertos grupos. Es decir, bueno, se utiliza cuando deseamos comparar dos medias o si deseamos comparar, por ejemplo, el logro de, de, de lectura de un hombre y de una mujer o la variación de cierto peso de un cierto producto ya llevándolo a un proceso industrial o el tamaño de cierto producto. Entonces, analiza la variación de las medidas de ciertos grupos. Las pruebas de constante diferencia de proporción pues permiten contrastar a partir de dos muestras, básicamente aleatorias e independientes, y se usa cuando se quiere asociar intervalos de confianza, ya sea de diferencia de proporciones, ¿no? Entonces, la última sería, una de las más importantes, sería el análisis de variancia factorial, o el ANOVA, como lo conocen, que es un método para comparar dos o más medias. Se usa cuando se quiere comparar en diversas situaciones y va muy ligado
al diseño de experimentos o de alguna manera su base de análisis pues es multivariante. Las pruebas no paramétricas, como tenemos la prueba de chi cuadrado, que también es una de Pearson, diría, que es una prueba que permite averiguar si la distribución empírica de una variable ya categórica se ajusta o no. Entonces, decimos que la distribución teórica sirve para, pues, para someter a prueba de hipótesis esta prueba de chi cuadrado, que básicamente son referidas a distribuciones de frecuencia más que todo. Un ejemplo de esto pues es la relación entre el sexo, me refiero al sexo como el género, masculino, femenino, y los años de experiencia como docente. Esa sería una relación. La otra es la Udemann-Whitney, que es el equivalente a la prueba y de la suma de rangos, o de Wilcoxon, que la veremos más adelante. Pues esta prueba no paramétrica hace la comparación de dos promedios independientes a través de diferentes métodos estadísticos, ¿no? Aunque este es un método estadístico. Y se usa para comparar pues la heterogeneidad de dos muestras ordinales, como lo dije anteriormente. Entonces, hay que tener en cuenta que esta prueba utiliza dos grupos totalmente de muestras independientes. La otra sería la T de Wilcoxon, que pues permite contrastar la hipótesis de igualdad entre dos medidas poblacionales. Esta es una prueba dicotómica. Se usa para comparar, digamos así, el rango medio de dos muestras. Entonces, la relación que determina si existen diferencias entre ellas, básicamente, se puede suponer pues su normalidad a través de la prueba de T-Student, que funciona básicamente si la muestra es superior. Tendríamos también la de H de Kruskal-Wallis, que básicamente lo que hace es probar si un grupo de datos proviene de la misma población, y la de Friedman, que consiste en ordenar los datos por filas o por bloques, reemplazándolos por así decirlo, por su respectivo orden, y se utiliza para comparar más de dos mediciones o rangos o medias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tipo de variables se analizan con las pruebas? Bueno, entonces básicamente las pruebas estadísticas se hacen para determinar la relación que guardan las variables o la relación de la distribución de la variable, como lo vimos anteriormente, o de los valores de la variable. Entonces, pues estas variables pues se analizan y se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Entonces, como hemos visto anteriormente, hay variables aleatorias, no aleatorias, o cualitativas, cuantitativas, o las cualitativas como vemos aquí, que también llamadas variables categóricas, y las cuantitativas, que se dividen en dos grupos, en discretas y continuas. Básicamente, estas pruebas estadísticas pues toman valores de media, de mediana, variancia, etc. Las categóricas se fundamentan en dos variables como tal. Estos valores pues son variables ordinales y variables nominales. Las variables ordinales pues tienen un orden, como su nombre lo dice, y las variables nominales pues no tienen un orden como tal. ¿Cómo se interpretan los resultados de las pruebas?
Bueno, entonces, como vemos en la imagen, ahí hay un par de ingenieros, personas analizando las pruebas. Bueno, básicamente se comparan o se comparan, sí, se categorizan la categoría de las variables, pues si presentan mayor diferencia entre los conteos o los datos esperados y el tamaño de la muestra. Entonces, un ejemplo podría ser para confirmar la diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas. Por ejemplo, analizando una prueba, eh, digámoslo así, paramétrica y no paramétrica, pues entre más cercano esté a cero, pues más relación va a guardar. O dependiendo el método que se utilice, como es el caso de Pearson, pues que entre más cercano esté a los extremos de -1 y 1, pues la correlación es más potente y el signo señala pues obviamente la dirección de la correlación. Eso es todo, muchas gracias, que tengan todos un buen día.